Imaginen el mítico Estadio Maracaná en Río de Janeiro, Brasil, no solo como un estadio, sino como un monstruo de concreto y pasión a punto de devorar un sueño. Es la tarde del 19 de agosto de 2024, la gran final del torneo olímpico de fútbol femenino. El ambiente es un carnaval ensordecedor, una fiesta pagana en honor al fútbol. Más de 70.000 aficionados brasileños bailan en las gradas, cantan con el alma y tocan una batucada cuyo ritmo parece hacer temblar los cimientos del estadio. El aire es denso, húmedo y huele a feijoada, a caipiriña y sobre todo a una victoria anticipada y arrogante. En la cancha, la selección de Brasil, con su legendario "jogo bonito", no está jugando un partido, está ejecutando una danza humillante sobre los restos de la selección mexicana. El marcador electrónico, gigante y cruel, muestra un aplastante 4-0 al minuto 80. El contraste es desgarrador, una pintura de la desigualdad. Por un lado, la fiesta arrogante y colorida de Brasil, sus jugadoras tocando el balón con una facilidad insultante. Por el otro, la soledad y la desesperación de la joven portera mexicana, Itzel Vargas, quien se ha pasado los últimos 80 minutos recogiendo balones del fondo de su red. Cada gol, una puñalada en su orgullo. Nuestra protagonista es Itzel "El Muro" Vargas, de apenas 19 años, la portera de la selección mexicana. Originaria de un pequeño y polvoriento pueblo de Jalisco, no es una portera físicamente imponente. No tiene la altura de las IP europeas ni la musculatura de las estadounidenses. Su fortaleza reside en unos reflejos felinos, casi inhumanos, y en una valentía casi suicida que la impulsa a lanzarse a los pies de las delanteras sin pensar en las consecuencias. Durante todo el partido su rostro ha sido una máscara de concentración estoica, pero sus ojos, oscuros y profundos, delatan el dolor de cada gol, de cada burla de la grada, de cada segundo de impotencia. Pero el dolor de Itzel va mucho más allá del marcador. Ella está jugando con un corazón roto. Su abuelo, un legendario portero amateur de su pueblo y su único mentor, el hombre que le enseñó a amar los tres palos, está en su lecho de muerte. Horas antes del partido, su madre la llamó para decirle que los médicos le habían dado apenas unas horas de vida. Su abuelo, su héroe, se estaba apagando mientras ella se preparaba para el partido más importante de su vida. Un partido que ahora parecía una tortura interminable. ¿Cómo encontrar fuerzas cuando tu mundo se está derrumbando a miles de kilómetros de distancia? El abuelo de Itzel le enseñó todo lo que sabe, cómo pararse, cómo achicar, cómo volar, y siempre, después de cada entrenamiento, le contaba la misma historia, la leyenda de El vuelo del águila. Era una atajada mítica que él mismo hizo en la final del campeonato regional en su juventud, una estirada imposible que se convirtió en parte del folclore del pueblo. Itzel está jugando esta final no solo por México, no solo por una medalla. Está jugando para que su abuelo, si todavía puede escuchar la radio junto a su cama, escuche una última hazaña, un último motivo de orgullo antes de partir. La personificación de la humillación tiene un nombre que resuena en todo el mundo: Adriana Arrainha Santos. Con 24 años, es la delantera estrella de Brasil y, sin discusión, la mejor jugadora del mundo. Es la encarnación del talento y la arrogancia brasileña, una combinación letal. Es rápida, endiabladamente hábil y letal frente al arco. Uno de sus movimientos es un espectáculo, un truco de magia diseñado no solo para ser efectivo, sino también para deleitar a su público y ridiculizar a su rival. Y hoy ha encontrado en Itzel a su víctima perfecta. Adriana ha marcado 2 de los 4 goles, cada uno más espectacular que el anterior. Pero la humillación culminó después del 4.º gol. En lugar de celebrar con sus compañeras, Adriana corrió hacia la portería, recogió el balón de la red y en un acto de desprecio supremo se lo ofreció a Itzel con una sonrisa burlona. Luego, antes de volver a su campo, hizo una pequeña y provocadora samba frente a ella. El gesto, captado por todas las cámaras del mundo, fue la máxima humillación, un acto que decía: «Tú no eres mi rival, eres simplemente mi público». ¿Cómo se puede levantar alguien después de ser pisoteado de esa manera? Para Itzel,
Ese gesto fue peor que cualquiera de los 4 goles. Fue un ataque personal, un desprecio a su esfuerzo, a su dolor, a la historia de su abuelo. Sintió una rabia impotente que la consumía por dentro. Quería gritar, quería llorar, pero se tragó el veneno y se mantuvo firme, con la mirada fija en Adriana mientras ésta se alejaba bailando. El resto de sus compañeras, con los hombros caídos y el espíritu roto, parecían haber aceptado la derrota. El partido era una lenta procesión hacia el silbatazo final, un mero trámite para la coronación de Brasil. El Maracaná era una fiesta. Las olas en las gradas, los cantos incesantes, la batucada que no paraba. Para los brasileños el partido ya había terminado. Estaban celebrando su medalla de oro olímpica, conseguida en casa, de la manera más dominante posible. No había espacio para la compasión, solo para el carnaval. Y en el centro de ese carnaval, una joven portera de Jalisco luchaba sola contra el marcador, contra la mejor jugadora del mundo y, sobre todo, contra el dolor de un adiós inminente. Minuto 85. Cuando todo parecía perdido, un arranque de puro orgullo mexicano cambió el tono del partido. En una jugada aislada, la delantera de México robó un balón, corrió con el corazón y sacó un disparo cruzado que se coló en la portería brasileña. 4-1. Parecía un gol inútil, el famoso gol de la honra. Pero la celebración de la jugadora mexicana no fue de consuelo. Fue una celebración furiosa, un grito de desafío lanzado a la cara del Maracaná, un puño en alto que decía, «Todavía estamos aquí». Pero ¿qué efecto podría tener un acto tan aislado? Este gesto de rebeldía, en lugar de ser aceptado como un acto de dignidad, enfureció a la selección brasileña. ¿Cómo se atrevían a manchar su fiesta? Adriana y sus compañeras lo tomaron como una ofensa personal. Decidieron que un gol en contra era una mancha inaceptable en su coronación y se lanzaron al ataque con una ferocidad renovada. Ya no querían ganar, querían aplastar. Querían marcar un quinto gol para aniquilar cualquier atisbo de rebelión. La portería de Itzel, de repente, se convirtió en una zona de 1900 asedio. Itzel, que había estado luchando contra las arenas movedizas de la desesperación, vio el gol de su compañera y sintió cómo algo cambiaba dentro de ella. El grito de su amiga fue como un electroshock. La humillación personal infligida por Adriana, que hasta ese momento era un veneno que la paralizaba, se transformó de repente en un combustible puro y ardiente. En su mente, resonaron con una claridad atronadora las palabras que su abuelo le repetía desde niña. «Mija, la portería es tú. Casa sagrada. Es tu pedacito de tierra. Nadie entra sin tu permiso». En ese instante, hizo un pacto consigo misma. Un juramento silencioso en medio del estruendo del Maracaná. Decidió que nadie más profanaría su casa. Dejó de pensar en el marcador, en la medalla perdida, en el dolor de su corazón. Su único objetivo, su única razón de existir en los minutos que quedaban, era que ningún balón más cruzara esa línea blanca. Su concentración, antes dispersa por el dolor y la humillación, se volvió absoluta, afilada como una navaja, casi espiritual. Se convirtió en un muro, no de ladrillos, sino de pura voluntad. Si alguna vez has sentido que un solo pensamiento, una sola promesa, puede cambiarlo todo y darte una fuerza que no sabías que poseías, entonces esta historia es para ti. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para ser testigo de más momentos en los que el espíritu humano se niega a ser quebrantado. ¿Puede una sola decisión cambiar el final de una historia que ya parece escrita? La respuesta estaba a punto de desatarse en el césped del Maracaná. El conflicto externo se materializó en un bombardeo incesante. Los últimos 5 minutos del tiempo regular más el añadido se convirtieron en un monólogo de Brasil. Atacaban en oleadas con una furia y una habilidad diabólicas. La portería de Itzel se convirtió en el epicentro de la batalla. Las delanteras brasileñas, lideradas por una Adriana sedienta de venganza, disparaban desde todos los ángulos. Pero se encontraron con algo que no esperaban, un muro que les devolvía cada golpe con una ferocidad aún mayor. Itzel se vio forzada a hacer una atajada increíble tras otra, cada una más espectacular que la anterior. Primero,
un tiro a quemarropa de Adriana que logró desviar con el rostro, sintiendo el ardor del impacto en su mejilla. Luego, un cabezazo en un tiro de esquina que parecía gol, pero que sacó del ángulo con una estirada imposible, volando de un poste a otro. El Maracaná, que estaba de fiesta, empezó a murmurar. Los olés cesaron. La celebración se detuvo. Ahora observaban con una mezcla de asombro y una creciente frustración. El conflicto interno de Itzel era una batalla campal. Estaba al límite físico y emocional. Cada atajada era un grito de desafío al mundo, un no pasarán dedicado a su abuelo. Pero también, cada parada era un doloroso recordatorio de los 4 goles que no pudo detener. Luchaba contra el dolor de su mejilla, contra el agotamiento que le quemaba los pulmones y sobre todo, contra esa voz insidiosa en su cabeza que le susurraba que todo era inútil, que ya era demasiado tarde, que solo estaba retrasando lo inevitable. ¿Cuánto tiempo más podría resistir el asedio? Sus compañeras, contagiadas por su heroísmo, formaron una muralla defensiva a su alrededor. Se lanzaban a barrer, bloqueaban tiros con sus cuerpos, luchaban por cada balón como si sus vidas dependieran de ello. Ya no jugaban por el resultado, jugaban por su portera. Jugaban para honrar su increíble acto de resistencia. Se convirtieron en 10 guardianes protegiendo a su reina, en un esfuerzo desesperado por mantener la santidad de esa portería que Itzel había declarado inexpugnable. El murmullo en el Maracaná se transformó en un zumbido de expectación. Los aficionados brasileños que habían llegado para ver un carnaval ahora estaban presenciando una tragedia griega. Querían celebrar el 5º gol, la coronación definitiva de su raíña, pero una joven portera mexicana, sola y humillada, se negaba a permitirlo. La narrativa había cambiado. Ya no se trataba de la victoria de Brasil, se trataba de si podían vencer a Itzel Vargas, y cada atajada de Itzel era un rotundo no. Adriana, a raíña, estaba cada vez más frustrada. La portera que había ridiculizado se había convertido en su némesis personal. Intentó de todo: tiros colocados, disparos potentes, intentos de driblarla. Pero Itzel parecía leer su mente, anticipando cada uno de sus movimientos. La sonrisa burlona de Adriana había desaparecido, reemplazada por una máscara de concentración y una creciente incredulidad. La batalla ya no era entre Brasil y México, era un duelo personal entre ellas dos. ¿Quién se quebraría primero? El entrenador de Brasil, desde la banda, gritaba a sus jugadoras que tuvieran calma, que el gol ya llegaría, pero era demasiado tarde. El partido había entrado en una dimensión emocional donde la táctica ya no importaba. Era una cuestión de orgullo, de voluntad, y la voluntad de Itzel, alimentada por el amor a su abuelo y la rabia de la humillación, parecía infinita. Cada parada era un poema, un acto de rebelión que estaba silenciando al estadio más ruidoso del mundo. El árbitro señaló el tiempo de compensación: 3 minutos, 3 minutos más de asedio. 3 minutos para que Itzel completara su hazaña, o para que Brasil finalmente rompiera el muro. El estadio entero se puso de pie. Nadie quería perderse el final de esta increíble batalla. Itzel, con el uniforme sucio de lodo y el rostro marcado por el golpe, miró el reloj y respiró hondo. Solo un poco más. Solo un último esfuerzo por su abuelo. Minuto 92. El tiempo de compensación estaba a punto de expirar. Brasil lanzaba su último ataque, una carga desesperada de todo el equipo. En una serie de rebotes caóticos dentro del área mexicana, una delantera brasileña se prepara para disparar a quemarropa. Una defensa mexicana, en un acto de sacrificio, se lanza a sus pies. El contacto es mínimo, pero la delantera cae. El árbitro, presionado por el estruendo del Maracaná, no duda un instante y pita: penal. La sentencia final. El estadio, que había estado en un silencio tenso, ruge ahora con una euforia liberadora. La fiesta, por fin, iba a completarse. El destino es a veces cruel y poético. Quien toma el balón, por supuesto, es Adriana. A raíña, la humilladora contra la humillada. El duelo final para sellar su dominación y su título de mejor jugadora del mundo. Camina hacia el punto de penal con la confianza de una reina reclamando su trono.
El resultado del partido ya no importa. La medalla de oro ya tiene dueña. Lo único que importa es este momento, este último acto de poder. Es la oportunidad de marcar el quinto gol, de aplastar definitivamente el espíritu de la portera que se atrevió a desafiarla. Si alguna vez te has enfrentado a un momento en el que todo parece perdido, pero una última chispa de esperanza se niega a morir, entonces sabes lo que Itzel está sintiendo. Este es el momento que define a los héroes. Si esta historia te tiene al borde del asiento, suscríbete a nuestro canal. Acompáñanos a ser testigos de momentos que nos recuerdan que, incluso en la derrota, se puede alcanzar la gloria eterna. ¿Podría la fe de una nieta ser más fuerte que el tiro de una reina? Itzel se para sobre la línea de gol. El mundo entero desaparece. Ya no escucha el rugido del Maracaná. Ya no ve a las jugadoras. Solo ve a Adriana y el balón. En su mente, no está en Río de Janeiro. Está en el campo de tierra de su pueblo, con su abuelo a su lado, susurrándole al oído. Mírale los ojos, mija. Los ojos nunca mienten. Se concentra en la mirada de Adriana, buscando una señal, un indicio, un recuerdo de las miles de horas de entrenamiento. Adriana toma carrera. Su técnica es perfecta. Golpea el balón con una potencia y una precisión devastadoras. Es un tiro imparable, dirigido al ángulo superior izquierdo de la portería. Un misil teledirigido. Un tiro que el 99.9% de los porteros del mundo ni siquiera intentarían detener. Un tiro diseñado para ser el clímax perfecto de su coronación. Pero Itzel Vargas no es como cualquier ser humano en ese momento. Itzel no salta, vuela. En el instante en que el pie de Adriana impacta el balón, ella se lanza, no hacia donde la lógica dictaría, sino hacia donde su instinto y el recuerdo de su abuelo le gritan que vaya. Se estira más allá de lo que la física parece permitir. Su cuerpo suspendido en el aire, en una parábola perfecta. Es una imagen que congela el tiempo, un instante de belleza y desafío absoluto. Es el vuelo del águila. Con la punta de los dedos de su guante derecho, logra desviar el balón lo suficiente. El cuero golpea el travesaño con una violencia que hace vibrar toda la portería. El sonido es como un disparo en medio del silencio expectante. El balón pica justo sobre la línea de gol, con un efecto diabólico, y sale despedido hacia afuera. No es gol. El milagro se ha consumado. Inmediatamente, después de que el balón sale, el silbato del árbitro suena 3 veces. El partido ha terminado. El Maracaná, que estaba preparado para una explosión de alegría, se queda en un silencio sepulcral, atónito, incrédulo. Es un silencio que dura 3 segundos, pero que se siente como una eternidad. Un silencio que vale más que cualquier grito, porque es el sonido del respeto, del asombro, ante lo imposible. La fiesta de Brasil ha sido silenciada por el vuelo de un águila mexicana. Luego de ese silencio, reverencial, una tímida ovación comienza a crecer en un sector de la grada brasileña y luego se extiende por todo el estadio. Es un aplauso para la perdedora, un reconocimiento de que acaban de presenciar un acto de heroísmo que trasciende los colores y las banderas. Itzel no celebra la atajada, no levanta los puños, cae de rodillas sobre el césped, con la mirada perdida en el cielo gris de Río, como si estuviera hablando con alguien muy, muy lejano. Sus compañeras de equipo, en lugar de lamentar la derrota, corren desde todas partes del campo para abrazarla. La levantan del suelo, la rodean, llorando y riendo. Han perdido la medalla de oro, pero en ese momento se sienten como las verdaderas campeonas del mundo. Han sido testigos y partícipe de un milagro, de un acto de amor y resistencia que les enseñó más sobre el fútbol y la vida que cualquier victoria. ¿Puede haber un triunfo más grande en medio de una derrota? Adriana se queda parada en el punto de penal, con las manos en la cintura mirando la escena. No hay frustración en su rostro, ni rabia. Hay una expresión que nunca antes había mostrado en un campo de fútbol, una mezcla de incredulidad y una profunda, casi dolorosa, admiración. La chica a la que había humillado no solo le había detenido un penal, le había robado el final perfecto de su historia, y en el proceso le había enseñado una lección de humildad que nunca olvidaría.
México había perdido la medalla de oro, un hecho que las estadísticas registrarían para siempre. Pero Itzel Vargas había ganado la inmortalidad. Los titulares de los periódicos del día siguiente, desde Río hasta Tokio, desde Londres hasta Buenos Aires, no hablaban de la predecible victoria de Brasil. Hablaban de el milagro del Maracaná, de la portera que silenció a Brasil y, sobre todo, de el vuelo del águila mexicana. La foto de su atajada ocupaba las portadas, convirtiéndose en una de las imágenes más icónicas de la historia del deporte olímpico. En un acto de humildad que sorprendió al mundo entero, Adriana buscó a Itzel antes de la ceremonia de premiación. La encontró en el pasillo que llevaba a los vestuarios, sola, con la mirada todavía perdida. A Rainha se quitó su propia camiseta, la número 10 de Brasil, y se la ofreció. Hoy, le dijo en un portuñol quebrado por la emoción, tú me has enseñado lo que es el corazón. Esta te pertenece más a ti que a mí. Itzel, con lágrimas en los ojos, aceptó el gesto. El respeto del adversario era una medalla más valiosa que el oro. Este gesto de Adriana, captado por un fotógrafo, se convirtió en la segunda imagen más viral del torneo. Demostró que incluso en la cima de la arrogancia, el verdadero talento puede reconocer y honrar a un espíritu superior. La camiseta de Adriana no fue solo un intercambio, fue una rendición simbólica, la aceptación de que había sido derrotada en un nivel mucho más profundo que el marcador. Fue la prueba de que el heroísmo de Itzel no solo había inspirado a los espectadores, sino que también había transformado a su mayor antagonista, un logro quizás aún más grande. Apenas llegó al vestuario, con el corazón todavía latiendo a 1000 por hora, Itzel llamó a su casa en Jalisco. El teléfono sonó una vez y su madre contestó. Del otro lado de la línea solo se escuchaban sollozos. Itzel temió lo peor. «Mamá, ¿qué pasó?», preguntó con un hilo de voz. Su madre, entre lágrimas, logró responder. «Se fue, mija. Tu abuelo se fue en paz». Hizo una pausa y luego añadió. «Estaba escuchando el partido en la radio. Se fue justo después de que el locutor gritara como loco por tu atajada. Su última sonrisa fue para ti. ¿Puede el amor trascender la vida y la muerte a través del deporte?». Itzel se derrumbó en el suelo del vestuario, llorando desconsoladamente, pero esta vez sus lágrimas eran una extraña mezcla de dolor y una profunda paz. Su abuelo se había ido, pero se había ido escuchando su hazaña. Había logrado regalarle su propio vuelo del águila en el escenario más grande del mundo. Su sacrificio, su dolor, su resistencia, todo había valido la pena. No había ganado una medalla olímpica, pero había ganado algo infinitamente más importante. Había cumplido su promesa y le había dado a su héroe el final que se merecía. La historia de Itzel y su abuelo conmovió al mundo. Se convirtió en un símbolo de amor, devoción y del poder del deporte para conectar generaciones. Su acto de resistencia en la derrota inspiró a millones de personas, recordándoles que la dignidad y el honor no siempre se miden en victorias. Desde todos los rincones del planeta, la gente compartió su historia, conectando con su dolor y su triunfo espiritual. Queremos saber desde dónde te ha inspirado esta historia. Déjanos un comentario con tu ciudad o país y celebremos juntos el poder del espíritu humano. El impacto en México fue monumental. Aunque el equipo regresó con la medalla de plata, fueron recibidas como heroínas nacionales. Itzel, en particular, se convirtió en un ícono. Su historia inspiró la creación de una nueva fundación, Vuelo de Águila, dedicada a apoyar a jóvenes talentos deportivos de zonas rurales, asegurando que ningún niño con pasión se quedara sin la oportunidad de volar, sin importar cuán humilde fuera su origen. Su atajada no solo salvó un gol, sino que ayudó a construir un futuro para miles de niños. 4 años después, la escena se repite, pero el contexto es completamente diferente. Es la final de la Copa del Mundo femenina. De nuevo, México contra Brasil. El marcador esta vez es un tenso 0-0 en el último minuto del partido. En una jugada controvertida, el árbitro marca un penal a favor de Brasil. El destino, con su ironía, ha preparado un segundo acto. La historia parece rimar. Quien toma el balón, como si estuviera escrito en las estrellas, es de nuevo Adriana.
Se para frente al punto de penal. Frente a ella, en la portería, está Itzel Vargas, ahora con 23 años, convertida en la capitana y líder indiscutible de la selección mexicana. Las dos se miran a los ojos a través de los 11 metros que las separan, pero esta vez, en la mirada de Adriana, no hay arrogancia, no hay burla, solo hay un profundo y absoluto respeto. La victoria, como nos enseñó Itzel en el Maracaná, no siempre se refleja en el marcador final. A veces la verdadera victoria es silenciosa, interna. Es la conquista de la dignidad en medio de la adversidad, es ganarse el respeto incondicional de tu mayor rival y es forjar un honor que el tiempo nunca podrá borrar. Incluso en la derrota más aplastante, un solo acto de un espíritu indomable puede crear un triunfo que resuene por toda la eternidad. Si esta historia sobre la gloria que se encuentra más allá de la victoria te ha conmovido, si crees que el verdadero valor se demuestra cuando todo está perdido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Acompáñanos a seguir explorando las historias que nos demuestran que las batallas más importantes no se libran por una medalla, sino por el alma,